Estamos en el capítulo 13 del Evangelio según Marcos y es un capítulo importante. Bueno, todo el Evangelio es importante, no hay distinción en la palabra, pero es importante e interesante porque es la síntesis del sermón profético de Jesús. El entorno textual es muy interesante, el entorno histórico de este sermón profético. Dice, capítulo 13 del Evangelio según Marcos, cuando salía del templo, le dice uno de los discípulos: Maestro, mira qué piedras tan enormes y qué construcciones tan magníficas. Y Jesús le dijo: ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará ni una piedra sobre otra que no sea totalmente destruida. Esta respuesta de Jesús tuvo que impactar a los discípulos. ¿Cómo es posible? Un templo tan impresionante, un edificio tan tremendamente glorioso. La destrucción del primer templo fue un problema para Israel por juicio de Dios. La destrucción del segundo, otra vez, los enemigos vinieron y destruyeron, y ahora se levanta el glorioso templo de Herodes. Para muchos judíos, pensar en la destrucción de ese templo significaba o equivalía al final de la historia y de la tierra. Y están en el Monte de los Olivos, a donde Jesús va con los discípulos, y allí le pregunta en privado: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. 4 que se acercan a Jesús para decirle: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora nota lo que acabo de decirte, que era la señal del fin, la destrucción del templo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal cuando todas estas cosas estén para cumplirse? Y de pronto Jesús da un discurso de profecía que recoge también Mateo y Lucas. Y Jesús comenzó a decirles, si yo quiero sintetizar este sermón profético de forma que podamos resumirlo y luego cada uno que lo desee lo estudie en particularidad. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. El engaño sobre la segunda venida y la presencia de Cristo está anunciado por Jesús. Hay muchos que están hablando: ya viene el Señor y esta es la señal y la otra y la de más allá. Y Cristo dice: que nadie os engañe, porque muchos vendrán diciendo en mi nombre: yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. Ahora dice: cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os alarméis. Tiene que ocurrir, pero todavía no es el fin. Yo conozco y veo creyentes a lo largo y ancho del mundo que están atentos a los acontecimientos presentes. Ya viene esta guerra, por tanto viene el Señor. Ya viene este conflicto, por tanto viene el Señor. Y Cristo dice: no te olvides que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambre. Estas cosas son principio de dolores de alumbramiento. El apóstol Pablo dice que la creación gime con dolores de parto, esperando el alumbramiento de los hijos de Dios. Y la idea de Pablo es interesantísima. Los cuerpos de los creyentes que han muerto están en la tierra, pero Cristo va a venir a buscar esa iglesia y esos cuerpos van a ser alumbrados, van a salir al exterior. Y la creación entera, durante el reinado milenial de Jesucristo, va a cambiar, va a ser transformada. Pero vosotros, dice, estad alerta, porque os van a entregar en tribunales, seréis azotados en sinagogas, os harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa de mí para testimonio a ellos. El padecimiento vuestro a lo largo de la historia venidera, de los años venideros, no es un conflicto malo.
Es una forma de testimonio. Pablo está preso y puede dar testimonio delante de Festo y delante de Agripa. Pablo está preso y puede hablar del Evangelio a los miembros de la casa del César. ¿Cuántos creyentes, en medio del conflicto de la persecución, han podido predicar el Evangelio a gente que de otra manera nunca hubiera sido alcanzada? Pero primero, antes de que venga Cristo a la tierra para establecer su reino, y antes de que la iglesia sea llevada al cielo, el Evangelio debe ser predicado. ¿Cuándo? En todas las naciones. Y ahora notad el versículo 11. Cuando os conduzcan para entregaros, no os preocupéis de antemano por lo que vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no sois vosotros los que estáis hablando, sino el Espíritu Santo. Este versículo está muy maltratado, vosotros todos lo sabéis. Hay personas que dicen, yo no tengo que preparar el sermón porque el Espíritu Santo me va a decir lo que tengo que decir delante de la congregación. El versículo no es para la congregación ni para la iglesia. Es para los que van a ser llevados a un tribunal y acusados injustamente por el testimonio de Cristo. El que no prepare el sermón en la iglesia es un vago. Y el que repite la enseñanza es un inconsecuente. Aquí tenemos la presencia del Espíritu Santo ayudándote en los momentos en que tienes que testificar ante autoridades. Entregarán a la muerte hermano a hermano, padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y está hablándome de una panorámica, de un radicalismo religioso tremendo que se va a producir en el mundo en los tiempos de la última semana de Daniel, en los tiempos de la gran tribulación. Y seréis aborrecidos por todos en el tiempo presente y en el tiempo futuro los que son salvos del pueblo de Israel, escogidos por gracia y protegidos por Dios en medio de la tribulación por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Otro versículo muy mal tomado, enormemente mal interpretado. No está refiriéndose a perseverar en la salvación para ser salvo. El salvo ya es salvo. Está diciendo el que sea capaz de soportar y aguantar durante el tiempo de la tribulación 7 años, especialmente 3 años y medio, ese será salvo en el sentido de que va a gozar de un tiempo de gloria juntamente con el Señor. Y ahora Cristo se dirige al final de la tribulación. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, erigida donde no debe, el que esté leyendo que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no baje ni entre a llevarse nada de casa, el que haya marchado al campo no se vuelva para tomar nada de su mano. Hay un conflicto doble que se anuncia también en estos versículos. Hay un momento en que los romanos van a entrar en Jerusalén, van a destruir la ciudad y lo que toca en ese momento es escapar y huir. Pero habrá también una situación como esta en el final de la historia, cuando el anticristo venga y ocupe el lugar que corresponde a Dios y se produzcan persecuciones tremendas y conflictos impresionantes. Ay de las que estén embarazadas y amamantando en aquel día, porque será doblemente conflictivo para ellas esa situación. Es verdad que Dios tiene previsto tomar al pueblo escogido, elegido, y llevarlo al desierto y cuidar de él durante ese tiempo de tribulación. Ahora dice Jesús, porque aquellos días serán una tribulación tal como no la hubo desde el principio de la creación de Dios hasta ahora, ni la habrá jamás. Luego no se refiere aquí simplemente a la invasión de los romanos que destruyeron el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que esa tribulación no la hubo jamás, ni la va a haber.
y si el Señor no hubiera acortado esos días, no se salvaría ninguna vida. Pero en atención a los escogidos que Él eligió, cortó aquellos días. No todo Israel es salvo. No hace mucho tiempo una persona me preguntaba cómo es posible que se hable de la salvación y del rechazo de Israel si por ser el pueblo de Dios son salvos. No es cierto eso. El apóstol Pablo hace una aclaración en Romanos y dice, no todos los que descienden de Abraham son israelitas, sino los que son de la fe de Abraham. No podemos olvidar que según Juan capítulo 12, Israel está ahora mismo reprobado judicialmente por Dios para que no entiendan la Escritura y no se salve. Solamente de ese pueblo se está salvando un remanente que Dios ha escogido por gracia. Y en ese tiempo, si alguien dice, mira, ahí está el Cristo, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los elegidos. ¿Creéis en los falsos milagros? ¿Crees que Satanás puede hacer señales mentirosas? ¿Crees que Satanás puede hacer obras portentosas que confundan a la gente con milagros que no son de Dios, son del espíritu maligno, para poder engañar, si es posible, a los creyentes? Vosotros estad sobre aviso. Os lo he dicho por anticipado. Permíteme hacer una breve aplicación. El mundo evangélico del sentimentalismo, el mundo llamado evangélico de la emoción, está cayendo en esto. En milagros, en portentos, en señales que no son del Espíritu Santo. Toda esa multitud que se le llama a ponerse en pie y son derribados en tierra, eso no es del Espíritu. Todos esos otros prodigios, revelaciones que no están en la Biblia, no son del Espíritu. Y Cristo sigue, y yo debo avanzar en la reflexión. Pero en esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas estarán cayendo del cielo y los poderes que hay en los cielos serán sacudidos. Y entonces, en ese momento tremendo de tribulación y de conmoción cósmica, verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahora Cristo da una señal para aquello. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se vuelve tierna y sus hojas brotan, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué cosas? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las conmociones cósmicas, etcétera, etcétera. Entended que la venida del Señor está a las puertas, porque estamos hablando del periodo de la última semana de Daniel. No hay señales hoy que anuncien el traslado de la iglesia, pero hay señales claras que hablan de la segunda venida del Hijo de Dios. Pero de aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y aquí tenemos un conflicto. ¿Cómo es esto? Es que el Hijo no es Dios, en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Claro que sí. Pero el Hijo se hizo carne. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y limitó
el conocimiento de su humanidad al conocimiento del hombre. Y hay algo que el Padre conoce cuándo va a ser el tiempo. ¿Notas lo que dice la Biblia en relación con la primera venida de Jesús? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por tanto, Cristo viene, y esta última frase, párrafo del capítulo 13, es de vital importancia para nosotros. Es como el hombre que se fue de viaje y al dejar su casa dio instrucciones a sus siervos, a cada uno su tarea, y encargó al portero que velara. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el dueño de la casa. Y menciona el versículo 3 momentos en que el Señor puede venir y los creyentes no están percibidos para recibirlo. Al atardecer. ¿Te acuerdas de los discípulos de Maús? A la medianoche. ¿Recuerdas la parábola de las 10 vírgenes? Al canto del gallo. Viene Cristo y encuentra a Pedro negándole. De madrugada, de la misma manera, no sea que de repente os encuentre durmiendo, es decir, no preparados para la venida. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. ¿Sabes que Cristo puede venir a buscar a su iglesia ahora mismo? ¿Sabes que Cristo puede venir, llamarnos por nuestros nombres y los vivos seremos transformados y los muertos serán resucitados, dotados del cuerpo de resurrección? Y partiremos para estar para siempre con Jesús. Pero significa vive una vida consecuente con la esperanza. Vive una vida en santidad. Levanta permanentemente los ojos al cielo de donde va a aparecer el Señor. Y pide como pide la Iglesia, ven, Señor Jesús, ven pronto. Que Él añada sobre nosotros su bendición.